Vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente en la lectura bíblica y quisiéramos que meditáramos en una palabra que el pueblo de Israel se olvidó. En el libro de Jueces capítulo 8, en los versículos 33 al 35 se registra que cuando muere Gedeón, el pueblo de Israel cambió totalmente de Dios. Leamos el texto, Jueces capítulo 8, todos tenemos nuestras Biblias. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Vamos ahora, Padre, te damos gracias por estas horas de este santo sábado. Gracias por el privilegio de venir aquí a reunirnos delante de tu presencia, a abrir tu palabra. Y ahora háblanos a través de ella por medio de tu Espíritu Santo. Y que el mensaje que esta noche tú nos tienes a través de tu palabra llene nuestras vidas, llene nuestros corazones. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gedeón, un joven que Dios llamó. Saben que Dios llamó a Gedeón para bendecir a Israel. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando frecuentemente? Los madianitas, los enemigos del pueblo de Israel, frecuentaban venir a atacar y robarle toda la cosecha de Israel. Y los dejaban sin comida totalmente. Y Gedeón, Dios lo llamó. Y Gedeón, Dios lo inspiró y escondió en un momento la cosecha de Israel en un lagar, dice el texto, y pudo salvar de la hambruna a Israel. Y no solamente lo salvó de la hambruna, sino que con solamente 300 hombres pudo vencer a los madianitas, a los enemigos del pueblo de Israel, con solamente 300 hombres. Pero lo interesante es que estos 300 hombres vencieron a los madianitas, que estaban bien armados, y los 300 hombres sin armas, simplemente con una estrategia que Dios le dio a Gedeón. Hermanos, Gedeón liberó a Israel. Pero qué interesante que años más tarde, Israel no solamente cambia a Dios, sino que se olvidó de la familia de Gedeón. Se olvidaron que fue Dios el que los había liberado. Fue Dios el que usó a Gedeón para darle la libertad, para protegerlo, para bendecirlo. Y dice el texto que Israel no solo cambió a Dios, sino que no se mostró agradecido con la familia de Gedeón. Ahora Gedeón había muerto. Israel se aparta de Dios y no se mostraron agradecidos con la familia de Gedeón. Esa frase en el versículo 35, la frase agradecidos con la casa de Gedeón, o sea, la familia de Gedeón, en el original, ¿qué significa? Significa que estas personas, el pueblo de Israel, no fueron bondadosos con la familia de Gedeón de acuerdo a lo que Gedeón había hecho por ellos. Como que no había una relación entre la gratitud y la libertad. No habían guardado totalmente nada de gratitud con la libertad que ahora ellos gozaban de sus enemigos. Y mis hermanos, muchas veces nosotros actuamos de igual manera con Dios. Dios nos liberó, Dios nos libertó.
Porque su palabra dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Ahora somos libres en Cristo Jesús. Pero muchas veces nos olvidamos de ese Dios que nos dio la libertad. Israel se había apartado de Dios. Por eso el texto dice que se prostituyeron, cambiaron al Dios verdadero por Dios de Baal. Hermanos, nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. La ingratitud está relacionada con el olvido. La ingratitud tiene relación con el olvido. Olvidar es lo mismo que estar desagradecido. Yo te pregunto esta noche, ¿te recuerdas el lugar de donde Dios te sacó? ¿Sabes de dónde Dios te sacó? No sea que nos hemos olvidado de dónde Dios nos ha sacado y a dónde Dios nos ha traído. No debo olvidar a aquellos que Dios usó para bendecirnos. Porque saben, déjame decirte que Dios ha usado a otras personas para poder bendecirte. Dios ha usado y no debo olvidar, porque podemos agradecer a Dios por el trabajo. Pero ¿cuántas veces hemos ido a darle gracias a la persona que nos dio el trabajo? ¿Cuántas veces vamos a decirle a aquella persona que me ha dado trabajo por muchos años, decirle gracias por el trabajo que me has conseguido? Todos tenemos un Gedeón que Dios usó para bendecirnos. Todos tenemos. Israel en su momento oportuno, Dios le puso un Gedeón para bendecirlos. Y este fin de semana es un fin de semana de celebración, de acción de gracia. Un fin de semana donde tenemos que nosotros mostrarnos, no solamente este fin de semana agradecido, sino que el resto de los días que el Señor nos ha dado de vivir agradecido. ¿Cómo puedo saber si estoy siendo agradecido? 5 evidencias que están basadas en la carta del apóstol San Pablo. Y allí vamos a desarrollar ahora esta noche para poder descubrir cómo puedo saber si estoy siendo agradecido. El apóstol San Pablo a la iglesia que estaba en Colosa, y se le conoce la carta como la carta a los colosenses. Y quiero invitarlos a que abran en esa carta capítulo 3 del libro de Colosenses. Y vamos a ver en el versículo 15 la primera evidencia que el apóstol San Pablo aborda en esa carta. Y nos quiere recordar esta noche para nosotros descubrir si estoy siendo agradecido. Leamos el texto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed como agradecidos. La primera evidencia para yo darme cuenta si estoy siendo agradecido es que si la paz del Señor gobierna mi corazón, entonces Dios me ha puesto un corazón agradecido. Voy a mostrar gratitud. La paz se pierde cuando se pierde ¿qué? La actitud de agradecimiento. ¿Quieres tener paz? Tienes que tener, dice, gratitud en vuestros corazones. Pierdes la paz muchas veces, o porque el salario bajó. Muchas veces perdemos la paz, o porque los impuestos subieron, o porque el negocio no se hizo, o porque algo pasó en la familia, algo que no se esperaba pasó, y perdemos la paz. Y dice el texto, la paz de Dios gobierne ¿qué? Vuestros corazones. A pesar de que el salario bajó, a pesar de que los impuestos subieron, a pesar de que no salió el negocio, la paz debe gobernar vuestros corazones. La paz se pierde por no estar siendo agradecido por lo que todavía tengo.
Vuelvo a repetir esto. Muchas veces la paz la perdemos porque no estamos contentos ni agradecidos por lo que todavía tenemos. ¿Qué es lo que tú tienes en esta hora? La vida que Dios nos ha regalado en este día. Eso es maravilloso. Eso debe dar paz en mi vida. Eso es mucho lo que Dios nos ha regalado en esta hora. El hecho de estar aquí esta noche, eso debe proveer paz en mi corazón. Es cierto que la Biblia dice que la paz gobierne vuestros corazones, pero también dice en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice el texto que cuando hagamos nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestras rogativas a Dios, tiene que hacerla con acción de gracia. Cada vez que ore al Señor, cada vez que le ruegues al Señor, cada vez que vienes y le pides a Dios, dice Filipenses 4:6, hazlo con acción de gracia. Cuando en mis oraciones yo le agrego la gratitud y a mi vida le inyecto suficiente acción de gracia, entonces voy a vivir en paz. Cuando elimino por completo la gratitud de mi vida, la paz de igual manera se va a ir de mi vida. La gratitud es el alimento de la paz. La gratitud es lo que alimenta la paz que tanto necesito. La gratitud es la que alimenta la gracia que el Señor tiene sobre nuestras vidas. Debo dar gracias al Señor. Debo estar agradecido todo el tiempo. La paz del Señor gobierne vuestros corazones. Segunda evidencia. En el versículo 16, el siguiente texto del mismo libro de Colosenses capítulo 3. La segunda evidencia para yo saber si estoy siendo agradecido es que debe abundar palabra de Dios en mi vida. ¿Qué dice el texto? La palabra de Cristo more, ¿de qué manera? En abundancia en vosotros. ¿Por qué es necesario esta abundancia de la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque la necesito en momento de prueba, en momento de crisis, en momento que las situaciones vienen y apremian y se dificulta. Pero cuando hay abundancia de palabra, entonces yo puedo manejar esta situación. Porque hay abundancia de palabra. Esa es la segunda evidencia para darme cuenta si estoy siendo agradecido. Si estoy agradecido con el Señor, voy a velar de tener en mi corazón palabra de Dios en abundancia. A veces nos preocupamos por resolver nuestros problemas de otra manera y lo que menos buscamos es la dirección de qué Dios puede decirnos en su palabra. Voy a escudriñar las Escrituras porque solo a través de ella puedo conocer al dador de la paz. Juan capítulo 5 verso 39. El consejo del apóstol San Juan en ese texto. Escudriñad, ¿qué cosa? Las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida, pero vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. Por eso Pablo dice, la segunda evidencia para saber si estás siendo agradecido, tienes abundancia de palabra en tu vida, palabra de Dios. Necesitas la abundancia. ¿Saben por qué es necesario tener palabra de Dios? Porque muchas veces a Dios le estamos tratando de pensar que Dios es un Dios de presentimientos. Creemos que conocemos a un Dios por imaginaciones, por especulaciones. Un ejemplo, muchas veces hemos especulado acerca de Dios. Una especulación es algo que uno dice y uno cree, se imagina. ¿Y cómo es? Es que Diosito no puede ser así. Especulamos. Es que Diosito no debe ser así. Queremos poner a Dios a nuestro nivel de pensamiento humano.
No es asunto de que Diosito no debe ser así o Diosito no puede ser así. No, es un asunto de que debe abundar palabra de Dios para poder yo tener una orientación. Basta ya de especulaciones, basta ya de imaginaciones. Si tú quieres conocer al Dios que te llamó, entonces ve a las Escrituras, ve a su palabra. Si estás agradecido con Dios, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que decir? Quiero conocer al Dios con el cual estoy, ¿qué? Agradecido. Ese es el Dios que yo necesito conocer. La tercera evidencia está en el versículo 16, en la parte siguiente de ese mismo texto. Ese mismo texto nos va a dar a lo menos unas 3 evidencias. La tercera evidencia, dice el versículo 16, además de que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, dice la siguiente frase: enseñándoos y ¿qué? Exhortándoos unos ¿qué? A otros. Ahí hay 2 cosas interesantes. Primero, la enseñanza. Y segundo, exhortación. Cuando vivo agradecido con Dios, exhorto, pero me dejo ¿qué? Exhortar. Enseño, pero me dejo ¿qué? Enseñar. Pero ¿qué es lo que hacemos muchas veces cuando caemos, cuando cometemos errores, cuando nos resbalamos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Es irnos, a aislarnos del cuerpo de Cristo. Y el apóstol San Pablo está dando la clave. Enseñaos, pero déjate enseñar. Exhorta, pero déjate exhortar también. Pero cómo nos gusta exhortar, cómo nos gusta enseñar. Pero cuando nos quieren enseñar, no nos dejamos, nos corremos, nos huimos. Mis hermanos, si alguna vez has pecado, el mejor consejo que yo te puedo dar es que no te aísles del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia de Dios. Ese es el consejo que te puedo dejar. ¿Por qué? No te aísle, porque necesitas la exhortación, necesitas la enseñanza de un hermano en Cristo Jesús. Pero muchas veces, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos aislamos. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán y Eva? Miren lo que dice Génesis capítulo 3 y el versículo 8. ¿Qué fue lo primero que Adán y Eva hicieron tan pronto ellos cometieron pecado? Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, Adán y Eva, ¿se qué? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Nos escondemos, nos aislamos. Por eso Pablo dice, una de las evidencias para saber si estoy siendo agradecido, exhorto pero me dejo exhortar, enseño pero me dejo enseñar. La relación con Dios anduvo mal entre Adán y Dios. ¿Por qué? Por andarse ¿qué? Escondiendo. No te escondas, no te aísle. No puedo desarrollar buenas relaciones si yo me ando escondiendo de los hermanos. ¿Por qué? Porque nos necesitamos unos a otros, dice Pablo, exhortándoos y enseñándoos unos a otros. Esto no es una vida que todos nacemos aprendido. Estamos en un proceso de aprendizaje. Si estoy agradecido con el Señor, vamos a amar al cuerpo de Jesús. No solamente voy a amar la cabeza de su cuerpo, que es Jesús, la cabeza, sino que también voy a amar su cuerpo. Y su cuerpo es su iglesia. Otra evidencia para saber si estoy siendo agradecido, en el versículo 16, en la tercera frase. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor,
con salmos e himnos y cánticos espirituales. Además de exhortar y dejarse exhortar, de enseñar y dejarse enseñar, además de que abunde palabra en mi vida, necesito también, dice, cantar. El hecho de cantar es otra de las evidencias de saber si estoy siendo agradecido. Cantemos al Señor. Cantar es parte de la vida del cristiano. Dice Santiago en el capítulo 5 que si alguien está alegre, cante alabanza, cante al Señor. Eso es lo que dice allí. Si alguien está afligido, ore al Señor. Y si está alegre, cante al Señor. Hermanos, el apóstol San Pablo muestra que el cantar es parte de la vida cristiana, es parte de la forma como expreso mi gratitud a Dios. A pesar de los problemas, cante al Señor. Cante al Señor. Y dice Pablo, canten himnos, canten alabanzas, canten salmos y cánticos espirituales. ¿Y cuál es la última evidencia? El versículo 17 del capítulo 3. Está la quinta evidencia para yo saber si estoy siendo agradecido con Dios. Colosenses 3:17. Y dice así, y todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo ¿en qué nombre? En el nombre del Señor Jesús. ¿Dando qué? Dando gracias a Dios Padre por medio de su Hijo Cristo Jesús. Todo lo que yo haga, mis acciones, mis palabras, ya sean por palabras, por acciones, cualquier cosa que yo haga, ya sea que trabaje en una oficina, trabaje en una casa, trabaje donde sea que yo haga, cualquier cosa, ya sea que estudie o practique un deporte, todo lo que haga, todo incluye todo lo que yo me muevo en esta vida, debo hacerlo ¿para quién? Para el Señor. Todo lo que yo haga, por eso tengo que tener mucho cuidado cuando yo voy a hacer algo, cuando voy a decir algo. Si voy a decir algo, lo tengo que decir ¿para quién? Para el Señor. ¿Por qué? Porque es una de las evidencias que muestra si yo estoy siendo agradecido con ese Dios que me ha dado la vida, me ha sacado de donde vengo. No olvides de dónde Dios te ha sacado. Es más, cuando estamos muchas veces, Dios nos ha provisto en este país un vehículo donde yo me puedo mover. Y mire qué interesante que muchas veces vamos en el vehículo y estamos en medio de un tráfico y a veces nos fastidiamos y en lugar de bendecir el vehículo por el cual nos está permitiendo ir en el tráfico a vuelta de rueda, nos comenzamos a perder la paz y perdemos totalmente. Por eso Pablo dice, todo lo que hagas, si estás en medio de un tráfico, agradece a Dios por el vehículo que Dios te ha permitido ir en medio de ese tráfico. Palabra o hecho, hazlo para el Señor, dando gracias al Padre. Dile al Señor esta noche, Señor, todo lo que haga, lo haré para ti y te daré las gracias. Gracias, Señor, por mi vida. Gracias por mi familia. Gracias por mi salud. Gracias por mi trabajo. Muchas gracias, Señor.